Ok, bueno, pues bienvenidos al seminario de Departamento de Sistemas Complejos. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Guillermo Restrepo y voy a leer una breve semblanza del doctor. Guillermo Restrepo received his Bachelor of Science and Master Science degrees in Chemistry at the Universidad Industrial de Santander en Colombia. He obtained his PhD at the Universitat Bayreuth. Bayreuth, gracias. And held two postdoctoral positions en la misma universidad y en la Universidad de Texas A&M University. For a decade, he was a chemistry professor at the Universidad de Pamplona in Colombia. He was an Alexander von Humboldt Foundation Fellow at the Universität of Leipzig de 2014 al 2017. Since 2017, he has been at the Max Planck Institute for Mathematics and in the Sciences, where he conducts research on the history of chemistry through the mathematical and computational analysis of millions of substances and reactions. He is the 2020 recipient of the Gmelin-Weilstein. Gracias, Gmelin-Weilstein, Denkmünze of the German Chemical Society. Y bueno, sin más, le cedo la palabra al doctor Guillermo Restrepo. Muchas gracias. Preguntan, ¿se está hablando en inglés? ¿Debo hablar en inglés o en español? No, perdón, es que como Okay, la semblanza estaba en inglés. Estaba entre inglés y alemán. Sí. Listo. Bien, sí, inglés, en alemán y en español. Listo. Bueno, muy bien. Bueno, primero que todo, gracias por invitarme y es para mí un honor estar en este edificio con ustedes porque yo sé muy bien del profesor Moshinsky. De hecho, al primer evento científico al que fui y compartí habitación y escenario allá dando las charlas con uno de los discípulos de Moshinsky, que fue Octavio Novarro. Después fuimos muy buenos amigos hasta que lastimosamente se nos fue. Voy a hablar entonces del espacio químico este es un tema que tiene muchas aristas, da para hablar de historia de la química, da para hablar de sistemas complejos, de la dinámica de estos sistemas complejos, da para hablar desde luego de química, entonces voy a hablar de algunas de esas cosas e incluso tiene algunas de las consecuencias tienen implicaciones para la filosofía de la química e incluso quizá para la filosofía de la ciencia. A ver, tratemos de ubicar eso del espacio químico y ahora más rato lo defino. Para localizarlo en algún lugar voy a hablar primero del conocimiento químico. Y esta es una tesis que tenemos bueno, aquí no sale completo, pero aquí debajo hay una referencia a un libro que publicamos con Jürgen Joss allá en el Max Planck. Y la idea es que el conocimiento químico surge de la interacción de tres sistemas. Porque después me paso de los 45 minutos. El conocimiento químico surge de la interacción de tres sistemas, del sistema material, el semiótico y el social. En el sistema material de la química lo que tenemos son las reacciones, las sustancias y las tecnologías involucradas en todos los procesos químicos. El sistema semiótico tiene que ver con las teorías y el andamiaje conceptual que tiene la química, el lenguaje de la química y los medios de comunicación que usan los químicos. Por ejemplo, artículos, patentes, preprints, hasta el social media, todas estas nuevas plataformas estarían acá. El sistema social incluye la academia, la industria, los individuos, las universidades, y de una interacción de estos tres sistemas es que surge el conocimiento químico y así ha sido a lo largo de la historia. Esto tomó mucha fuerza en el siglo XIX. Bueno, es en ese sentido en el que hablamos del conocimiento químico y lo vemos entonces como un sistema dinámico complejo donde hay elementos de cada uno de los sistemas teniendo interacciones y de ahí emerge el conocimiento químico. Y como un sistema complejo debe tener entonces reglas simples de interacción y hemos sido capaces de detectar algunas de ellas principalmente al nivel del sistema material, con algunas interacciones con lo social y lo semiótico. Este es el libro que publicamos donde proponemos esta forma de abordar el conocimiento químico y mostramos cómo existen ya datos para trabajar en eso. Más adelante voy a hablar sobre los datos que usamos,
pero les adelanto, existen datos del sistema material de reacciones y sustancias y propiedades. Existen grandes bases de datos bibliográficas donde uno puede combinar esas cosas y por ejemplo, la industria también tiene unos archivos importantes que se pueden integrar en este estudio. Ahora, la idea es entonces está el conocimiento químico con la interacción de esos tres sistemas y en ese conocimiento químico, en particular en el sistema material, es donde vive el espacio químico. Pero ahí hay algunos problemas de definición, como siempre. La definición de espacio químico depende uno a quién se la pregunte. Si uno le pregunta a un químico informático, él le va a decir, esta es una imagen clásica de química informática, le va a decir que es el espacio físico donde viven las moléculas y las dimensiones de ese espacio están determinadas por algunas propiedades de esas moléculas. Si uno le pregunta a un químico medicinal, pues le va a decir que son propiedades que tienen que ver con la toxicología de las sustancias. Y este es un espacio químico desde el punto de vista cuántico, donde lo que importan son las densidades electrónicas de las moléculas que uno está considerando. Incluso en filosofía de la química hay definiciones también. Pero lo que uno ve en esas definiciones es que simplemente hablan de un espacio sin realmente ser un espacio. Hablan de un conjunto de cosas. Es una bolsa donde uno mete moléculas y las caracteriza de alguna manera. Pero pues ustedes conocen muy bien a este señor. La idea del espacio es más rica. Es un conjunto dotado de una estructura. Aquí es una simple representación, los puntos serían las sustancias y estos subconjuntos me están dotando de estructura a ese conjunto de sustancias. Es un conjunto que tiene conjunto que de puntos, tiene una métrica también. Se pueden, por ejemplo, los quimioinformáticos tratan de definirlo como espacios métricos, pero uno en general podría hablar de un espacio topológico, pero eso está no está muy explorado. Ahí es un campo de acción, tratar de definir eso bien y de escalarlo a diferentes niveles. Y ver funciones en el espacio y todas estas cosas. Pero eso no se ha estudiado. Eso es un campo de oportunidad para los matemáticos y para los físicos. Ahora, yo voy aquí a hablar de otra definición, pero en general lo que quiero decir hasta acá es que uno lo podría definir como el conjunto de todas las posibles sustancias químicas con una noción de estructura que normalmente es dado por cercanía de esas sustancias. Y en química es típico, esa noción de cercanía viene dada por una noción de semejanza. Es decir, yo puedo decir esta sustancia es similar a esa de allá si sus estructuras moleculares se parecen. Y eso me define los abiertos de una topología. Se podría definir de esa manera. La definición que nosotros tenemos es una definición un tanto práctica. ¿Por qué? Porque no es el conjunto de posibles sustancias, es el conjunto de sustancias que han sido reportadas por los químicos en la literatura. O sea, no es que yo puedo hacer tal sustancia, sino si la reportó, si la hizo, la meto dentro de mi definición y la estructura de ese conjunto va a estar dada por las reacciones químicas. Y esto ahora entonces adopta una estructura mucho más rica y nueva. Ya dejo de hablar de esto y ahora hablo de puntos que son sustancias que están conectadas vía reacciones químicas. Esto lo que quiere decir es que estas dos sustancias reaccionaron y dieron lugar a estas dos sustancias y así. Entonces uno se puede imaginar el espacio químico como una gran red que se va expandiendo en el tiempo y cuya matemática está ahí lista para ser explorada. Está apenas emergiendo el tipo de matemática que es propicia para estudiarlo. Entonces te va a definir un conjunto de nodos y enlaces, entonces va a ser una red o una... Es una red, pero ahora voy a hablar sobre los grafos. Los grafos no son el mejor modelo para representarlo. Ya voy para allá. Pero tiene más. Supongamos esta red, ahora hablamos de la estructura de la red, pero supongamos que es una red que avanza en el tiempo porque cada vez que un químico sintetiza una sustancia, pues pone un nuevo nodo en la red. Y es importante, los nodos permanecen. O sea, es nuevo conocimiento que se genera y ahí está el nodo y ahora lo que hay es que relacionar ese nodo con otras sustancias vía reacciones químicas. Entonces, eso es una red que crece. Y esto tiene relaciones con otros espacios de los cuales se habla en la literatura, pero la matemática de cómo se relacionan esos espacios no está hecha y hay que explorarla. ¿Cómo se relaciona esta red con el espacio de las propiedades de las sustancias? Aquí es donde, por ejemplo, las industrias farmacéuticas están muy interesadas en esto. Yo tengo una sustancia que es muy buena para tratar el cáncer de pecho. ¿Cuál será la siguiente mejor sustancia
para el cáncer de pecho, entonces tengo que buscar en la vecindad de ese espacio de propiedades, pero a los químicos les interesa que vayan de este espacio de propiedades acá porque esto es lo que ellos manejan. Entonces esas funciones hay que determinarlas. Y hay más espacios de estructuras moleculares, de las reacciones, de las condiciones de reacción, es decir, a cuánta temperatura caliento las sustancias para que reaccionen, a qué presión hago las reacciones, eso está aquí. Y esto es una forma de verlo como unas gramáticas de reacción, pero pues después puedo hablar un poco de esto. Lo que quiero decir con esto es que de esa red hay muchos mapeos a otros espacios que son interesantes de explorar. Bueno, entonces este es otra vez el conocimiento químico y aquí es donde está el espacio químico en el sistema material porque lo definimos como reacciones y sustancias. Y las moléculas pueden ser tan grandes como, pueden ser tan grandes como macromoléculas, que incluso pueden ser fragmentos de DNA como Sí. los genes, Sí. o incluso proteínas. Sí, todo eso Se va. pega ya con la bioquímica, la Sí. biología. Todo eso vive allá en el espacio químico del que estoy hablando, exacto. Voy a mostrar cómo hay algunos aspectos sociales que tienen un efecto sobre el espacio químico que vive acá y cómo algunos aspectos semióticos, algunas teorías han también tenido un efecto importante en el sistema material, en el espacio químico. Lo de los modelos. Todo el espacio químico son las sustancias y las reacciones que los químicos han reportado. Vienen los modelos. Uno de los primeros artículos, o al menos uno que tuvo una repercusión fuerte en la comunidad química, se publicó en el 2005 en Angewandte de Chemie y es como el producto de todo este boom de redes, ¿no? De los 90, entonces llega la química en los 2000, en el 2005 se publica este artículo, donde lo que dice Grybowski, es el autor de este artículo, lo que dice es lo siguiente. Yo tengo esta reacción química donde tengo que A reacciona con B y produce C. Y tengo esta reacción donde B reacciona con C y produce D. Entonces, un modelo simple es que de A yo puedo obtener C. Entonces hago este arco, esta arista dirigida. De B puedo obtener C también. Y entonces el modelo de grafo dirigido para estas reacciones, para este espacio químico pequeño, sería esta red. Y esto tiene unas ventajas enormes que Grybowski explotó muy bien en su artículo, y es que tiene detrás un modelo de grafo para el cual existe mucha matemática. Entonces se pueden hacer muchas cosas, se puede calcular el espectro del grafo, los componentes gigantes, hay muchas cosas que se exploraron en ese artículo y que son interesantes. Pero viene un problema. El modelo no me representa, me captura la información de dónde yo puedo llegar, de qué sustancia puedo llegar a cuál, pero no me captura la esencia de la reacción. ¿Por qué? Si yo me olvido de esto y me quedo con el modelo, yo de aquí podría inferir que A se transforma en C. O sea que si yo caliento A, se va a transformar en C, por decir algo. Pero también puedo decir que A y B reaccionan juntas y forman a C, que es lo que realmente tengo aquí. Entonces el modelo tiene ese problema. Y al analizar los resultados hay que ser cuidadoso con la interpretación que se tiene. Entonces, el problema es que este modelo no captura una situación esencial de las reacciones químicas, y es que las reacciones químicas no son entre sustancias individuales, sino entre conjuntos de sustancias. Es decir, aquí dice edux y products. Uno cuando tiene una reacción química tiene el conjunto de sustancias que mezcló, le hace un calentamiento o algo así y se transforma en otro conjunto de sustancias. Entonces es ese pequeño cambio, pasar de sustancias individuales a conjuntos. Y existe todo un movimiento en las matemáticas para hablar de esas estructuras que se conocen como estructuras de alto orden. Y un tipo de estructura de alto orden en particular que está cogiendo mucha fuerza es el de los hipergrafos dirigidos, que es lo que consideramos como el modelo más acertado que captura más información de las transformaciones químicas. Entonces, ahora este espacio va a estar definido por este hipergrafo que me relaciona este conjunto de sustancias y me lo transforma en esta. Ahora yo sé claramente que estos dos reaccionan para dar esta sustancia. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que captura más información. ¿Qué desventajas tiene? Que la matemática se está haciendo todavía. Entonces, una ventaja adicional es que es una oportunidad para desarrollar, para participar en el desarrollo de esa matemática y su aplicación a la química.
también es una oportunidad importante para los físicos porque así como se estudia la dinámica de redes, pues ahora se puede estudiar la dinámica de estructuras de alto orden y la dinámica de, por ejemplo, de estos hipergrafos dirigidos. Bueno, esa era un poco de la matemática esencial de lo que consideramos el espacio químico. Ahora tratemos de aproximarnos a los datos. Entonces voy a hablar de la evolución del espacio químico. Cuando digo evolución, estoy hablando de cambio en el tiempo de ese espacio químico, de esa gran red. En 1817 los químicos, este químico en particular, Gemelin, empezó se dio cuenta que la información química estaba creciendo muy rápido, entonces empezó a tratar como de condensar esa información, de anotar la información, de curarla, y se volvió una autoridad en ese tipo de publicaciones, y se convierte esto en un handbook, el famoso Gemelin Handbook, que ocupó muchos volúmenes. Cuando yo estaba en la universidad y quería hacer una nueva reacción, tenía que ir a buscar si alguien ya lo había hecho, y me tocaba ir a buscar en todos estos libros. En 1881, Weierstein, otro alemán-ruso, hizo lo mismo, pero para la química orgánica. Este se especializó en la inorgánica y este en la orgánica, y lo mismo, muchos volúmenes, y por fortuna llega la era digital y aparece esta base de datos, Reaxys, que lo que hace es... ¿Los Chemical Abstracts es antes de esto? Chemical Abstract después. Ese Chemical Abstract es del siglo XX, de principios del siglo XX. También, muchos volúmenes. Toda esa información se digitaliza en los 90. Primero todo el trabajo lo hace el Instituto Weierstein y otros institutos, el Instituto Gemelli. Al final hay una negociación, el Xavier la compra y vende la base de datos que se llama Reaxys. Ahí está toda la información de las sustancias y las propiedades de las sustancias y las reacciones. Nosotros tenemos un acceso, un acuerdo con el Xavier, podemos bajar todos los datos en nuestros servidores en Leipzig, y en enero del 2017 hicimos la descarga. Este fue el número de reacciones que descargamos, ese número de sustancias, y nos dimos cuenta que alrededor del 70% de esas sustancias reportadas ahí habían sido reportadas en revistas. Que tiene sentido porque la química inicialmente fue muy de revistas y después se ha tornado más de patentes. Bueno, hay un balance. Después de un proceso de filtrado y de haber seleccionado todo lo que está en las revistas, nos quedamos con 16 millones de reacciones, 14 millones de sustancias, y publicamos este artículo en el 2019. Y de eso les voy a hablar aquí un rato. La primera pregunta fue, o sea, ya hay muchos trabajos que muestran que la ciencia crece exponencialmente, eso ya se sabe. Que publicamos, o al menos que publicamos exponencialmente. El número de artículos en muchas disciplinas crece exponencialmente, y en química es realmente fuerte y rápido ese crecimiento. Pero lo que no se sabía era y cuál es el crecimiento material de la química. Es decir, cada cuánto los químicos reportan nuevas sustancias. Eso es lo que está mostrando esta gráfica. Este es el número de nuevas sustancias reportadas cada año, de nuevas sustancias, o sea, nuevo conocimiento material que se añade. Imagínense esto cómo va expandiendo esa red. La red crece exponencialmente en términos de sustancias, y hay otros trabajos que muestran que la red crece también exponencialmente en el número de conexiones, es decir, de reacciones químicas que se establecen. Calculamos la rata de crecimiento 4.4% anual, que significa que más o menos cada 16 años los químicos doblan el número de sustancias que conocen. O sea, la ley de Moore de la química. Algo así. Esto lo que quiere decir es que si seguimos esta tradición de más de 200 años, en los próximos 16 años vamos a doblar todo lo que hemos hecho desde los tiempos alquímicos en 16 años. En 16 años doblamos todo lo que ya sabemos de la química en términos de números de sustancias. Esa es la velocidad de la química. Ahora, otra cosa que hicimos fue, yo trabajo con muchos matemáticos, cuando les muestro esta gráfica a uno de mis colegas que trabaja en matemática de finanzas, obviamente la vio como una serie temporal de datos, y dijo, pues bueno, vamos a tomar esto desde el punto de vista de la serie temporal de datos, y empezó a jugar con la variabilidad de la señal. En esta curva lo que tenemos es el logaritmo, la diferencia de los logaritmos del número de sustancias de un año y del siguiente, las diferencias. Y lo que se encuentra es que hay 3 periodos estacionarios en la producción de nuevas sustancias.
Este primer periodo estacionario va de 1800 a 1860, el segundo de 1860 a 1980, muy estable, y después de 1980 a hoy. Eso lo que indica es que hay tres regímenes de producción en la química. La pendiente es la misma, pero la variabilidad se ha ido reduciendo. Se ha ido reduciendo y no es de manera constante. Ha habido un periodo donde ha sido relativamente estable, estacionaria, un cambio drástico aquí, reducción, otro cambio drástico aquí, reducción. Eso le ha resultado interesante a los historiadores de la química. Eso, pues, sin datos no se sabría. Lo siguiente que hicimos fue explorar los detalles de esos regímenes. Entonces nos metimos a ver qué sustancias se habían reportado aquí y encontramos que en ese primer periodo la proporción de sustancias con compuestos metálicos era muy alta, pero sin embargo había compuestos que tenían carbono e hidrógeno. Esto resulta un poco contraintuitivo para los químicos porque los químicos piensan que aquí había mucha química inorgánica y casi nada de orgánica, pero sí había ya orgánica. De 1860 a 1980 baja drásticamente la proporción de compuestos con metales, sube la de compuestos que tienen carbono e hidrógeno, y esto es lo que yo llamo como el reinado de la química orgánica, y por eso se llama, aquí dice orgánica. Es como el régimen de la orgánica, y en particular uno podría hacer combinaciones de muchos elementos y formar compuestos de muchos tipos de elementos, pero en realidad aquí en este periodo la química se basa en compuestos que están hechos de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, solo de 4 elementos. Esa es la química orgánica. En el 80 ocurre la otra transición, la proporción de compuestos que tienen carbono e hidrógeno disminuye un poco y vuelven a aparecer los metales. Pero cuando uno revisa, los metales están enlazados al carbono. Es como una evidencia de que la química organometálica toma fuerza en este último periodo del 80 para acá. Bien, muchas preguntas. ¿Por qué esas dos transiciones? ¿Qué fue lo que pasó en esos dos periodos? Trabajando con historiadores, lo que uno encuentra es que aquí parece ser que fue una teoría la que contribuyó a esa transición. Antes de 1860, los químicos pensaban, por ejemplo, me decían agua, y si yo fuera antes de 1860 habría dicho, sí, esto es agua, está hecha de hidrógeno y de oxígeno y en tales proporciones. Con eso me bastaba. La química se basaba en la composición de las sustancias y no más. Eso era la semiótica necesaria para hablar de la química. Después de 1860, alrededor de 1860, empiezan a aparecer los isómeros, sustancias que tienen la misma composición pero propiedades bien diferentes. Entonces, nace la necesidad de agregarle algo al lenguaje de la química, de sacar nuevas teorías, y nace la teoría estructural, la Molecular Structural Theory. Eso es la teoría de la estructura molecular. Y desde ese entonces, aquí hay muchas cosas de las que se puede hablar, pero los químicos empiezan a pensar en la realidad de las moléculas, empiezan a dibujar moléculas, empiezan a hacer dibujos de esas moléculas, y eso se convierte en una forma de avanzar en la química. Uno hace el dibujo de una molécula que tiene, por ejemplo, un hidrógeno enlazado a un carbono, y ahora uno piensa, puedo quitar este hidrógeno y puedo reemplazarlo por otro. Se vuelve como una ruta, como una guía para explorar, como una guía turística para explorar el espacio químico. Eso es previo a Mendeleev y a la tabla periódica, ¿no? Sí. ¿Y Dalton estaba ya por... Dalton es 1800, 1810, Mendeleev 1869. Mendeleev, cuando uno lee a Mendeleev, él no creía en los átomos. Yo no creo en eso, son habladurías, y menos en estructuras moleculares, pero había una discusión muy fuerte en ese entonces. Entonces, la teoría estructural se vuelve como una guía para explorar el espacio químico, y lo que entendemos es que eso sirvió de alguna manera para regularizar la producción de nuevas sustancias, y además aquí entra fuertemente la industria química, principalmente en Alemania, y se extiende con los colorantes y después se vuelve industria farmacéutica. Entonces, lo que tenemos es que hay un efecto fuerte del sistema semiótico donde viven las teorías sobre cómo se expande el espacio químico, o sea, el sistema material. Pero aquí, ¿qué pasó? En el 80. Y eso no lo sabemos. ¿Sí? Y los dos sumideros ahí se deben a las guerras mundiales. Sí, ahora hablo de eso, exacto.
En el 80, ¿qué pasó? La pregunta está abierta, tenemos evidencia con Marisol, es una profesora de aquí del TEC de Monterrey, que es la encargada ahora de los datos de este proyecto. Tenemos evidencia de lo que parece que aquí ocurrió fue un cambio tecnológico. Un cambio tecnológico donde los químicos aquí trabajaban con sustancias que disolvían y sobre las cuales tomaban espectros, pero casi siempre en solución. Después del 80 aparecen tecnologías que permiten trabajar directamente con sólidos y ahí está el boom de los nuevos materiales, por ejemplo. Eso parece ser lo que ocurre acá. Tenemos otras evidencias al analizar el peso molecular de las sustancias que se reportan y después del 80 se disparan, se hacen cuestiones más complejas. Pero estamos trabajando más en los detalles para poder saber a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió ahí en el 80. Miremos un poco los detalles de esas sustancias que se han reportado a lo largo de la historia. Lo que tengo aquí es la fracción de sustancias que tienen ciertos elementos. Entonces aquí ven, por ejemplo, la negra es del carbono, la verde es del hidrógeno y así. Lo que creo que es más importante es que al principio del siglo XIX no había una tendencia clara sobre qué elemento primaba en el espacio químico. Sí había un poco más de hidrógeno, o sea, los compuestos tenían más hidrógeno, luego carbono, pero estaban cerca todos. Sigue la historia y avanza la química y se despegan. Y a hoy, gran parte del espacio químico, fíjense que está casi cerca del 100%, está hecho de carbono y de hidrógeno, de nitrógeno, de oxígeno, pero miren lo que le pasa a los metales. Estos son los platinum metals, los similares al platino. Tuvieron su momento de gloria acá y aquí vuelven a surgir en el 80, pero ha sido pequeño. Por los catalizadores. Catalizadores, nuevos materiales. Ahora, la química también se puede ver como un proceso combinatorio. Uno tiene elementos, los combina, hace nuevas sustancias. Miremos eso. Este es el ácido sulfúrico y me voy a concentrar en mirar cada cuánto los químicos reportan nuevas combinaciones de elementos que voy a llamar composiciones. Entonces la composición del ácido sulfúrico es hidrógeno, oxígeno y azufre. Y voy a contar año a año cuántas nuevas composiciones aparecen. Esta es la curva de nuevas sustancias y esta es la que estoy diciendo. Esta es la curva de nuevas composiciones. En general se ve que crece exponencialmente, lo cual son buenas noticias para la química porque indica que los químicos de alguna manera están diversificando el espacio químico, están haciendo nuevas combinaciones de elementos. Pero miremos los detalles de esto. Para cada año voy a tener una distribución de composiciones. Y cada composición, por ejemplo, la del ácido sulfúrico era HOS. Voy a poblar cada composición con las nuevas sustancias reportadas en ese año que están hechas de hidrógeno, oxígeno y azufre y las pongo allá. Eso me da entonces una distribución de composiciones. Voy a comparar esas dos distribuciones para un año y para el otro. Entonces mido distancias entre las distribuciones y si de verdad la química se estuviera diversificando, eso debería ser, la distancia debería aumentar. Lo que muestra esa distancia es que está bajando. Es decir, los químicos, a pesar de que crean nuevas composiciones, pueblan más unas y el siguiente año siguen poblando la misma y eso hace que las distribuciones se parezcan mucho. Esto es lo que está pasando. Esto me muestra estas de diagramas de bloques, lo que me muestran es los detalles de esas composiciones que están pobladas y aquí aparecen las más pobladas. Lo que estoy mostrando acá es la composición más poblada en cada año. Fíjense que al principio había metales. En estos 2 años, la más poblada tenía sodio y esta tenía aluminio. Sin embargo, tenían carbono e hidrógeno. Pero fíjense cómo la cosa empieza como a converger. Carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno. Pero miren de aquí por acá. De 1890 en adelante, los químicos ya dijeron, es allá donde tenemos que trabajar. Combinaciones de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, y esa ha sido la composición más poblada. Esa es la biología, supongo. Química orgánica y los productos orgánicos, incluidos los biológicos, están metidos acá. Sí, pues. Sí. Me acuerdo en secundaria, yo cuando iba así de niño, decían los CHON, CHON. Sí, sí. CHON era la biología, la química orgánica, CHON.
Pues puro chon, ahí El están. puro chon, ¿no? Aquí lo volteamos y queda el chon. Y eso es la química. Ahora lo que puede decir es que ese chon viene desde 1890. Bueno, entonces aparecen preguntas como, ¿qué es lo que están haciendo los químicos? Es decir, el espacio químico de esa generación de nuevos puntos en esa red está muy sesgado. Está sesgado al chon. Y eso, o sea, ¿debemos seguir así o debemos tratar de diversificar ese espacio químico? ¿Qué implicaciones tiene ese sesgo para el conocimiento químico? Sobre la responsabilidad, ¿qué químicos queremos tener para el futuro? ¿Unos especialistas en chon o en metámosle otro elemento? ¿Cómo será eso? Hay muchas preguntas. El fósforo, yo creo que es importante, pues el ATP y todo esto, ¿no? Sí, y aparece, pero bien abajo, es una composición por allá, la más poblada y cada vez, o sea, si se imaginan el nodo, para cada composición hay un nodo, eso se va haciendo más gordo con el paso del tiempo. Otra cosa, estaba hablando hasta ahora de sustancias, pero esas sustancias, la idea del espacio químico que traigo aquí es que el espacio químico son sustancias que se relacionan por reacciones químicas. Miremos cómo relacionan los químicos, las sustancias a través de las reacciones químicas. Y entonces miremos una cuestión esencial, porque aquí hay dos cosas. Las sustancias del espacio químico pueden aparecer porque a mí me dio por escoger una hoja de este árbol, hacerle un tratamiento químico y extraer sus sustancias y de pronto ahí sale algo nuevo. Esa es la fitoquímica. Sale algo nuevo y reporto esa sustancia. Eso es extracción, no hice reacción química. Pero la otra forma es que yo en el laboratorio me invente una nueva sustancia al hacer síntesis. Eso es lo que estoy haciendo acá. Estoy mirando cuál es el rol de la extracción y de la síntesis para expandir el espacio químico. Entonces, yo tengo reacciones en la base de datos. Si a mí me aparece por ejemplo, me aparece que esta sustancia en la base de datos aparece por primera vez aquí en esta posición, es decir, en la posición de los materiales de partida, pues yo puedo decir que esa sustancia fue extraída, porque no tengo evidencia de que apareció por síntesis. Si, por ejemplo, esta sustancia aparece por primera vez en la base de datos como un producto de una reacción, pues yo puedo decir que fue sintetizada. Al hacer eso, puedo calcular las fracciones de sintetizadas y extraídas, y lo que les estoy mostrando aquí es las de las sintetizadas. Esta es la curva que ya conocen de nuevas sustancias. Y esta es la fracción del espacio químico, y el eje es este, para este azul es este. Es la fracción del espacio químico que ha sido puesta por síntesis. Y esto es interesante porque muestra que para 1800, al puro inicio del siglo XIX, la mitad del espacio químico estaba siendo puesto por síntesis y la mitad por extracción. La química estaba ahí decidiendo por dónde se iba a ir. Y esto no lo sabían los historiadores. Los historiadores pensaban que la síntesis había llegado después, y no, ya desde el puro inicio del siglo XIX tenía un rol importante. Luego el rol de la síntesis empieza a subir, a subir, a subir, y a hoy, desde 1900, la síntesis es la forma de expandir el espacio químico. Uno puede decir con mucha seguridad que cada nodo que aparece desde 1900 en adelante en el espacio químico fue porque algún químico lo hizo en un laboratorio. Este es el motor del espacio químico, la síntesis. Y como tal, es hecha por el humano. Ahí está toda la industria farmacéutica. Exacto. Y entonces vienen muchas cosas. Vienen intereses, los humanos, vienen intereses, vienen formas de financiación que le dan forma a ese espacio químico. Miremos más detalles sobre cómo los químicos usan esas sustancias. Lo que hicimos aquí fue calcular con qué frecuencia los químicos usan las sustancias para hacer reacciones. Los usan como sustratos. ¿Con qué frecuencia usan esas sustancias en periodos de 20 años? Cada curva de estas es un periodo de 20 años. Y lo que esto muestra, este es el uso, esta es la frecuencia, pues es una distribución de cola larga. Y lo que esto muestra es que pues la participación de sustancias en el espacio químico es para nada democrática, o sea, no todas las sustancias tienen la misma oportunidad. Los químicos no dicen yo voy a tomar esta y esta, digamos, al azar, sino que tienen preferencias por algunas sustancias. Y esto lo que quiere decir es que históricamente muchas sustancias de partidas han sido usadas solo una vez. Casi todas han sido usadas una sola vez. Pero siempre
a lo largo de la historia se han concentrado en unas sustancias en particular para hacer reacciones químicas. A hoy, estas son las más usadas, las que están aquí. Y estas son, cuando uno va y abre esto y mira cuáles son las sustancias, sale el anhídrido acético y el yoduro de metilo. Y anoche me enteré que parece que en México hay un problema con la compra de anhídrido acético. Y esto tiene unas implicaciones interesantes porque entonces ahora uno podría hablar de la vulnerabilidad del espacio químico, de la vulnerabilidad de esa red, por ejemplo, a que falte uno de los nodos de los hubs importantes en esa red. Bueno, estas son por el lado de las sustancias de partida. Ahora por el lado de cómo los químicos mezclan sustancias, hacen la reacción, y ahora miremos acá lo que producen. ¿Con qué frecuencia llegan a esas sustancias productos de reacción? Y lo mismo, salen las mismas, el mismo tipo de distribución, y esto tiene más sentido para los químicos, porque lo que quiere decir es que los químicos llegan frecuentemente a las mismas sustancias, y eso tiene sentido. Cuando uno hace una reacción química, casi siempre le da agua. No en todas, pero casi siempre sale agua y uno lo llama un producto secundario. Sale CO2, sale ácido clorhídrico, sale monóxido de carbono. Esas son las sustancias que salen aquí. Pero lo interesante es que cuando uno las quita a ellas, se ven efectos sociales. Se ve, por ejemplo, cómo la investigación en la Segunda Guerra hizo que se intentaran producir de muchas maneras compuestos del flúor para tener sustancias radioactivas. Hay un efecto social acá. Bueno. Lo que estas dos curvas quieren decir son noticias que a mí me parece que son un poco malas para la química, porque lo que quiere decir es que los químicos usan frecuentemente pocos materiales de partida, los usan y hacen reacciones y obtienen productos, y esos productos no son usados nada más, nunca más. Entonces, ¿para qué hacen todo eso? No es Es decir, no es como despilfarrar la sustancia, no se podría hacer la química de otra manera. Esto tiene implicaciones no solo para cómo generamos nuevo conocimiento en la química, sino también cómo educamos a los químicos. Y tiene que ver, en términos matemáticos, con la geometría de ese espacio químico. Deberemos tratar si no queremos seguir haciendo sustancias que nadie más usa, no debemos pensar en cómo cambiar la geometría de ese espacio químico. Sobre eso vuelvo más adelante. Ahora, un detalle adicional sobre cómo los químicos seleccionan las sustancias que van a poner a reaccionar. Encontramos que cerca del 90% de las reacciones tienen no más de 3 reactivos, es decir, los químicos no combinan más de 3 cosas. 4 o 5, eso ya es mucho, no más de 3. Y de ese conjunto, la mitad tienen solamente 2. Entonces dijimos, bueno, miremos cómo seleccionan esas dos sustancias. Lo que encontramos mirándole el in degree, el out degree, el grado de entrada y el grado de salida de las sustancias en la red, encontramos con qué frecuencia han sido usadas. Y la regla aquí es que los químicos cuando van a combinar dos sustancias, toman una de la cual conocen mucho, una sustancia que ya ha participado en muchas reacciones. Y la otra sustancia es una sustancia relativamente nueva. Eso es lo que llamamos la aproximación del sustrato fijo, es decir, se paran en una que conocen bien, invitan otra sustancia y empiezan a hacer reacciones químicas. Esa es una regla simple de interacción de cómo generar el espacio químico. Sobre la geometría, hay preguntas. Uno podría pensar que el espacio químico podría crecer tipo, no sé, árbol, donde uno tiene una reacción que da ciertos productos y ellos van dando ramificaciones. Ese podría ser un tipo de espacio químico. Otro tipo de espacio químico podría ser donde haya ciclos. Esto es típico de las bacterias, por ejemplo, de las redes metabólicas. Y yo insisto, cuando le hablo a los químicos, les digo que sería muy bueno tener un espacio químico de esta manera, donde producimos sustancias y esa sustancia no queda abandonada en una tesis o en una publicación que nadie va a leer, sino que esa sustancia la vuelvo a traer y la incorporo al espacio químico vía una reacción química. Esto lo hacen las bacterias. Esta es una donde hay sustancias centrales, por ejemplo, esta que da pie a muchas reacciones. Y esta es una realización de un hipergrafo aleatorio. Alejandro García Chun, que está acá,
Con Alejandro desarrollamos un modelo de Erdős-Rengyi para hipergrafos químicos y con Francisco estamos trabajando en tratar de generar otros modelos aleatorios para hipergrafos, por ejemplo, Watts-Strogatz y otros modelos. Lo que esto quiere decir, y según lo que les mostré anteriormente, parece ser que el espacio químico es así, porque hay sustancias que son muy utilizadas, pero tenemos que estudiar más la matemática de esto y ver qué pasa de verdad con esa red. Ahora sí, la pregunta sobre las caídas. Efectivamente, está la Primera Guerra y está la Segunda Guerra. Los historiadores han escrito mucho y esto ha afectado mucho a, no lo que han escrito los historiadores, es lo que han hecho los químicos, cómo han contribuido para las guerras. Por ejemplo, a esta se le suele llamar la guerra química, por la contribución de la química a eso. Y en la Segunda Guerra también hubo contribuciones químicas importantes. Pero además de cómo la química ha contribuido a los esfuerzos belicosos, ¿cuál ha sido el efecto de la guerra sobre la química? Eso nunca se estudia, porque requiere muchos datos y los tenemos. Entonces lo que hicimos acá fue determinar y cuantificar el efecto de la Primera Guerra y el efecto de la Segunda Guerra en la producción de nuevas sustancias en el espacio químico. La Primera Guerra echó para atrás la química 37 años y la Segunda solo 16 años. Pero aquí estoy diciéndoles un poco de mentiras porque aquí no solamente hubo Primera Guerra, hubo también la gripa española. O sea, se juntaron dos cosas. Además se juntó esto, o sea, el bajonazo en producción fue dramático porque la química además estaba muy centralizada en Europa. Para este entonces ya no estaba tan centralizada en Europa, no hubo pandemia al mismo tiempo y no fue tan dramático el efecto. Esto es algo que estudian los sociólogos y estos datos les están sirviendo para hacer más estudios. Otra cosa es, llega la guerra. Hay un libro muy bonito que se llama Little Science, Big Science de Sola Price, como de 1962, donde estudia cómo crecen las publicaciones científicas y él encuentra que viene creciendo el número de publicaciones científicas, viene la guerra y luego sigue creciendo paralelamente, con la misma pendiente, pero crece paralelamente. Aquí no pasa eso. Cae, sube, es como si la química dijera, bueno, entramos en guerra, pero sigamos luego produciendo como veníamos antes. Esto lo están estudiando los sociólogos para tratar de entender los mecanismos que operan en la producción de conocimiento químico. Y ahí es cuando está lo de gas mostaza, pero también bien lo de fijación de nitrógeno y esto que es... Aquí ocurrió, sí. Ahí. Por este entonces, sí. Por eso. Esto es un efecto claro de cómo los efectos sociales afectan el sistema material de la química y la expansión del espacio químico. Entonces, para resumir, lo que esto pretende mostrar sobre el espacio químico son estas cosas que voy a condimentar más con estos resultados. Grybowski, en este artículo reciente, bueno, hace 3 años, dice, bueno, en este artículo, o sea, en el de nosotros, muestran que el espacio químico crece exponencialmente en sustancias. Él había mostrado que crece exponencialmente en número de reacciones, pero se hace una pregunta muy interesante. Dice, los químicos tienen clases de reacciones. Por ejemplo, hay famosas, la reacción de Grignard, la reacción de Diels-Alder. Uno dice, yo tengo, por ejemplo, alcoholes y ácidos y yo los combino y eso me da un éster. Típico. Entonces uno puede coger cualquier alcohol, cualquier ácido y le va a dar un éster. Con diferentes propiedades, pero le va a dar un éster. Lo que dice Grybowski es, ¿y cada cuánto los químicos se inventan una nueva clase de reacción? Y lo que encuentra, usando grandes datos, lo que encuentra es que el crecimiento no es exponencial. Los químicos descubren nuevas clases de reacciones de una manera lineal y en algunas partes sublineal. Malas noticias para la química porque en últimas eso es nuevo conocimiento. Entonces, esto lo que parece indicar es que los químicos se están repitiendo mucho, pero la cantidad de nuevo conocimiento realmente no crece tan rápido. Lipkus publicó un artículo donde analiza la estructura de las moléculas, los esqueletos de las moléculas, y encuentra lo mismo. La diversidad de moléculas es muy baja. O sea, así como nos concentramos en carbono, nitrógeno y oxígeno, o sea, en el CHON, sin embargo, con CHON uno podría hacer proteínas, macromoléculas muy pequeñas, una cantidad enorme de combinatorias se podría hacer ahí, pero no, se pueden contar con los dedos de las manos las estructuras moleculares a los que los químicos llegan.
O sea, la diversidad molecular también es baja. Entonces, tomando esta gráfica de un artículo de, está más abajo, de economía, esto parece ser lo que le ha ocurrido a la química. Al principio, en el estudio que empezó en 1800, la química tenía muchas opciones para expandir el espacio químico. Se seleccionaron algunas formas de expandir el espacio químico, por ejemplo, la estructura molecular, y se empieza como a autorrepetir. Llega una fase donde la autorrepetición es tan buena, se reduce la variabilidad, somos muy eficientes produciendo nuevas sustancias, pero la diversidad es muy baja. Y la pregunta es si uno puede salirse de ahí. Si la relación con la otra figura quiere decir que se puede predecir muy bien cuántas nuevas Sí. Sí. Con el colega que maneja análisis temporal de datos, estamos haciendo esos estudios, se pueden hacer predicciones y como la variabilidad se está reduciendo, las predicciones cada vez son mejores. Con él hemos encontrado que hay efectos de memoria en la producción de nuevas sustancias y estamos tratando de cuantificar eso también. Sí. La pregunta, ¿podemos salirnos de esa zona de autorrepetición de la química? Y entonces uno puede jugar con algunos números. Weiniger en los 90 dijo, por muchas razones dijo que el número de sustancias estables que uno podría realmente sintetizar es alrededor de 10 a la 200. Con Alejandro nos pusimos en la tarea de estudiar la combinatoria de dado un número n de sustancias, cuántas posibles reacciones puedo hacer. Y este es el número de posibles reacciones. O sea, si reemplazan el n por 10 a la 200, este es el número de posibles reacciones que uno podría hacer en términos matemáticos, que uno podría hacer para esas 10 a la 200 sustancias. Eso es un número grandísimo. La pregunta es, si cada 16 años los químicos doblan el número de sustancias, ¿cuándo llegaremos a las 10 a la 200? Necesitamos 10.300 años más para llegar a las 10 a la 200. Y aquí hay una persona que ustedes conocen muy bien, que diría que para ese entonces nosotros ya no estaríamos aquí. Y entonces uno dice, pero bueno, entonces ya no sigamos creciendo o doblando el espacio químico cada 16 años, sino aumentemos esa rata de crecimiento. Y pongámosle una fecha límite, 2050. ¿A qué velocidad tendría que crecer el espacio químico si queremos llegar en el 2050 a las 10 a las 200 sustancias? Ya no es el tiempo de doblaje, no 16 años, sino 5.46. Y eso lo hacen las bacterias. Pero la pregunta es si la industria química, si la academia está dispuesta a invertir para generar un espacio químico así de rápido. Muchos se preguntan, y hay mucha discusión al respecto, si la inteligencia artificial acoplada a la robótica ya está pasando. O sea, uno ya puede mandar, por ejemplo, en la Carnegie Mellon University, uno puede mandar el tipo de reacción que quiere hacer, la recibe un robot, sintetiza ya las sustancias, le toma el espectro, le manda a uno los resultados y uno tiene evidencia de si la sustancia fue producida o no fue producida. ¿Será que eso nos sirve para salir de esa autorrepetición del espacio químico? Si uno mira cómo funciona esto de la inteligencia artificial, pues todo arranca de un conjunto de entrenamiento, los algoritmos que nos sirven para aprender algo, reglas aquí de este conjunto de entrenamiento, entonces aprendemos algo, lo acoplaríamos con la robótica y vamos a obtener un espacio químico más rápido porque estos robots no duermen ni hacen paros ni nada de eso y entonces vamos a producir el espacio químico más rápido. Ese es el sueño. Pero miremos los detalles. El espacio químico que les he mostrado, porque es lo que conocemos, o sea, no hay otro espacio químico, ese que les mostré es el que conocemos, ese espacio químico tiene sesgos. Y ese es el gran problema de la inteligencia artificial. Si uno tiene un conjunto de partida de entrenamiento que tiene sesgos, pues va a llegar a aprender lo que ya sabe. O sea, si nosotros ya sabemos que esto está sesgado y tenemos detalles de eso, pues lo que vamos a aprender es lo que ya sabíamos. Y así tengamos muchos robots, lo que vamos a producir es un espacio químico que es lo mismo, es decir, con los mismos sesgos. O sea, por ahí no es. Lo que nosotros necesitamos hacer es tener un espacio químico de entrenamiento que no tenga sesgos. Y la pregunta es cómo crear un espacio químico que no tenga sesgos. Grybowski aquí en el Journal of the American Chemical Society se puso a pensar en eso
Y lo que dice es, ¿y por qué no cogemos ahora con todo esto de la robótica? Y si sabemos que la reacción de A con B a 100 grados daba 6, ¿por qué no la hacemos a 80? ¿Por qué no le metemos ruido a las condiciones de la reacción y vemos qué pasa? Y eso que pasa, con ayuda de la robótica, lo metemos en el espacio químico. Es decir, introducimos reacciones fallidas, otro tipo de reacciones, reacciones que no dan lo que queremos, pero que es información que sirve. Entonces queremos tener sustancias, reacciones, robótica, y vamos a generar un nuevo espacio químico con menos sesgos. Y ahí como algo random, como errores ahí, pero si le puedes meter selección, entonces ya te empieza como evolutivamente a generar sustancias. Exacto, exacto. Uno puede randomizar el proceso, obtiene cosas o puede que no tenga nada, pero se va por otro lado y si le da algo, entonces puede tomar esa nueva sustancia, mezclarla aleatoriamente con otras y seguir. O sea, eso sería una buena forma de verdad de reducir el sesgo del espacio químico. Como una selección artificial. Exacto, exacto. Un ejercicio que hice fue decir, ¿y cuánto nos tomaría generar un espacio químico que tuviera el tamaño, que fuera diverso, pero que tuviera 25% del tamaño del actual, o sea, un cuarto del tamaño del actual? Y dada el doblaje de 16 años, serían 4 años. Entonces, esto es el mensaje. ¿Está la química dispuesta a invertir los siguientes 4 años para generar, por este proceso aleatorio con robótica, para generar un espacio químico que no sea tan sesgado? La pregunta es, esa es la pregunta y la respuesta es posiblemente no, porque hay muchos intereses aquí. La industria farmacéutica no creo que le interese, pero en el fondo deberían hacerlo porque les va a dar un espacio más diverso que puede mejorar muchísimo sus algoritmos de inteligencia artificial y podrían generar productos de manera más acertada. Entonces, para concluir, tenemos que el espacio químico crece a un 4.4% de manera anual, es decir, 16 años de doblaje. El espacio químico, a pesar de que ha sido afectado por guerras, al final se recupera y sigue como si nada hubiera pasado. Eso hay que entenderlo, hay que entender el modelo que está detrás de eso. Hablé de los 3 regímenes estadísticos, el motor. Descubrimos que el motor de la expansión del espacio químico es la síntesis. Eso se tenía idea, pero no se sabía desde cuándo. Desde 1900 ha sido lo que rige la química. Pero los químicos son muy conservadores en cómo expanden el espacio químico. Lo expanden con el chon, lo expanden usando un tipo particular de reacciones, un tipo particular de sustancias de partida, son muy conservadores. Esto es lo que dice ahí. Y el mecanismo que usan para combinar sustancias es una que conocen muy bien con otra que no es tan conocida. Y vienen muchas preguntas, muchísimas. Aquí ya me han hecho varias. ¿Por qué 4.4%? ¿Por qué no más rápido? ¿Por qué no más despacio? ¿Cuál es el rol de la comunidad, del tamaño de la comunidad de químicos detrás de esto? ¿Cuál es el rol de las tecnologías? Bueno, hay mucho. Para los físicos y para los matemáticos es muy importante estudiar esa red, el modelo de esa red. Por ejemplo, con Alejandro, cuando desarrollamos el modelo de Dösch-Bengey, tenemos ya cómo comparar. Ahora podemos decir, en algún momento, la química, la expansión de esa red fue cercana a un tipo de conexión de sustancias vía reacciones de manera aleatoria. Eso ya lo podemos responder y Alejandro está en este momento trabajando con los datos para saber si ha sido cercana o no. Queremos desarrollar otros modelos porque seguramente el del Dösch-Bengey no es, pero es necesario para la consistencia matemática del asunto. Pero queremos desarrollar otros modelos matemáticos, eso es lo que está haciendo Francisco para tratar esos hipergrafos dirigidos. Y lo que les mostraba antes, que está el espacio químico, la red, y se relaciona con otros espacios. ¿Cuál es la matemática también de otros esos espacios? ¿Y cuáles son las funciones que relacionan un espacio con el otro? Hay muchas preguntas. Pero para ya no aburrirlos más, termino agradeciendo a Jürgen Jost y a Peter Stadler, que han sido las personas claves en Alemania con el soporte institucional para que este proyecto tenga la forma que tiene. Doug Lu es el matemático del que les hablé del análisis temporal de datos. Alejandro lo he mencionado varias veces. Marisol es el motor de los datos, es la que tiene todo el poder y
el conocimiento para operar sobre los datos. Y mucho de lo que mostré al inicio fue hecho por Andrés Marulanda Brand, trabajó en algo que no mostré mucho acá, y Wilmer Leal y Eugenio Llanos trabajaron fuertemente en las etapas iniciales de este proyecto. Y esas instituciones han aportado dinero para que esto se pueda hacer y sobre todo el Sevier nos ha dado los datos para que podamos hacer lo que hacemos. Con esto muchas gracias y si hay preguntas y las puedo responder, pues hacemos. Muchas gracias. Ahora sí, pasamos a las preguntas. Bueno, felicidades, es un trabajo muy completo. Las 20 millones de sustancias, muchísimo, ¿no? Sí. Bueno, y entonces varios comentarios. No me sorprende que sea en Alemania, porque Alemania tiene una tradición, ¿no? Fuerte de química. Segundo, ahora está muy de moda, bueno, antes de escribir con la química, hay una diferencia importante entre ciencia y tecnología. La ciencia es abierta, ¿no? Y tecnología forma monopolios. Yo tengo una patente, ¿no? Que a veces me premian, pero a veces me premian para que tenga que haga rico, ¿no? Bueno, entonces, se podría hacer una diferencia entre tecnología y ciencia primero. Segunda, para quitar más artículos, puede ser una selección de cuáles son los más relevantes, importantes, ¿no? Por ejemplo, estás viendo la cita, ¿no? Y tercero, la pregunta, como es una tecnología ya muy avanzada, pero es una tecnología muy avanzada para analizar todos estos, bueno, redes, son redes, amigos. ¿No se podría hacer algo parecido en cuestiones biológicas, en particular en el caso del cáncer? Últimamente hay muchos estudios del cáncer, ¿verdad? Por ejemplo. Y entonces, ahí no sé exactamente cuáles son las variables, pero sí hay mucho estudio reciente. De biología hay un montón de cosas. Yo diría, centrarnos en algo médico, algo más, no sé, es más la medicina, ¿no? Cáncer. ¿No se puede decir lo mismo? ¿O parecido? Bueno, a ver si me acuerdo de las preguntas y se me olvida alguna, me las recuerda, por favor. Ciencia y tecnología. Sí, y yo creo que la química es quizá la ciencia más cercana a esa frontera con la tecnología por la influencia industrial que hay acá. Nosotros lo que mostré es de artículos científicos. Yo dejé a un lado las patentes. Sí, si miramos las patentes, lo que mostré es que así crece en las revistas y cuando miramos las patentes, hace así. Hay un cruce. Y los químicos a hoy reportan sustancias nuevas en patentes y eso tiene que ver mucho con el corte tecnológico. Esto es algo que no lo hemos publicado, pero tenemos los resultados. Bueno, esa es una. La segunda fue... Pero sobre biología y cáncer, ¿no? Sí, no, la segunda fue sobre la importancia de ciertas... sí, patentes. Pero de citas o de... clasificar. Sí, la importancia de ciertos artículos, eso uno puede admirarlo al nivel de artículos, pero hay otra cosa que se puede hacer aquí con los datos que tenemos y es mirar la importancia de sustancias. Es decir, ¿qué sustancia ha dado pie a todo el resto del espacio químico? Lo que sabemos es que casi todas no dan pie a nada porque no son usadas, pero hay algunas que son centrales, el anhidro acético y otro. Uno podría entonces hablar ahora como de un indicador de importancia de sustancias para la expansión del espacio químico. Igualmente uno puede hablar de artículos, pero ahora podemos hablar de la importancia de las sustancias. Biología y estudio del cáncer. Uno lo puede hacer, y ahí es donde viene el poder de, por ejemplo, de Marisol, de analizar los datos. Y lo hemos hecho, no lo hemos hecho para, por ejemplo, para la biología, la bioquímica y estudios en particular, pero sí lo hemos hecho para las áreas grandes de la química. Dijimos, por ejemplo, ¿cómo es el espacio o el subespacio de la química orgánica? ¿Cómo es el subespacio de la química inorgánica, de la organometálica, de las tierras raras? Solo por mencionar algo, el de las tierras raras, estamos a punto de publicar un artículo donde hablamos de todos esos subespacios, pero el de las tierras raras es importante porque esta presentación ha sido posible porque aquí hay muchos elementos que son de tierras raras. Los semiconductores. Exacto. El celular que ustedes usan, mucha de la tecnología de hoy, las baterías, estos autos electrónicos tienen tierras raras. Los chinos son los que han sido capaces de extraer las tierras raras de una manera muy eficiente en términos de cómo la sacan. Si miramos las consecuencias ambientales ya no son tan buenos, pero lo sacan. Son muy buenos sacando las tierras raras y eso lo sabe el mundo. La pregunta es, ¿y qué hacen con eso? ¿Se lo venden a Estados Unidos para que ellos hagan nuevo conocimiento?
Pues no. Lo que muestran los resultados es que, por ejemplo, hicimos el estudio de 1996 al 2022. En 1996, el 21% de las nuevas sustancias con tierras raras la ponía Estados Unidos y era el número 1. Él ponía el 21%. China como el 1. Después del 2013, China le gana a Estados Unidos y ya se lo llevó. Hoy, en el 2022, el 41% de las nuevas sustancias que se producen con tierras raras la ponen los chinos. Estados Unidos pone el 11%. Y exploramos los detalles de la colaboración de los dos países. Eso es un resultado interesante porque tiene que ver con todas las narrativas que ahora hay en la política de Estados Unidos y las que vienen. Y lo que el resultado muestra es que los que le deben, o sea, ¿quién le debe? ¿Los chinos a Estados Unidos o Estados Unidos a China? Hay toda una discusión, pero en últimas, a hoy, Estados Unidos depende mucho de lo que hagan los chinos y los chinos no dependen casi nada de lo que hacen en Estados Unidos. Y lo mismo lo podemos hacer para otros sectores, por ejemplo, lo que usted decía de investigación sobre el cáncer. Esto es una mina de oro que uno puede explotar de muchas maneras. Sí, bueno, todo esto del machine learning y los deep learning y todo eso viene muy fuerte, obviamente. Entonces, ¿podrías comentar algo de las proteínas y el premio Nobel de este año del protein folding? Y esto yo sé que, bueno, está ligado, pero digamos, la algorítmica atrás, por ejemplo, de empresas como la de DeepMind, de Denis Hassabis, para el caso de la química combinatoria, que no se comentarán. La química combinatoria arrancó como en los 80, pero no es real. Yo pensaba ver un efecto de la química combinatoria en los datos y no se ve tan fuerte. Y toca esperar un tiempo para ver si el machine learning de verdad, por ejemplo, cambia la pendiente o qué pasa, pero en este momento no se ve. Uno sí ve, y hay muchos artículos que reportan que se puede llegar de manera más rápida a sustancias con propiedades que uno quiere que tengan usando estos algoritmos. En esa dirección, por ejemplo, hay un científico de la inteligencia artificial que se inventó un nuevo test y tiene que ver con el reciente el premio Nobel de este año. Él lo llama el Nobel Turing Test. Lo que él dice es que va a llegar un momento donde un algoritmo sea capaz de producir conocimiento, publicarlo, o sea, hacer todo el proceso, donde ese proceso lleve al premio Nobel sin intervención humana. Lo que el premio Nobel de este año muestra es que, pues, como que vamos moviéndonos en esa dirección. Faltará mucho para ver si eso pasa o no, pero existe una tendencia fuerte a moverse en esa dirección y sobre todo en química a acoplar esos resultados con robótica. Y eso ha hecho que las cosas avancen más rápido. Pero falta ver lo que yo digo. Si arrancan de un conjunto con poca diversidad, pues de pronto llegan a cosas nuevas de manera más rápida, pero que tienen la misma diversidad de la anterior. Y la idea es tratar de diversificar más. Ok. Gracias. Sí. Duda. Tener todo el mapeo en este caso nos permitiría encontrar, por ejemplo, medicamentos contra virus nuevos, ¿así? Sí, ya se está haciendo. Hay artículos, yo creo que varios en Nature, donde muestran cómo al acoplar esto con inteligencia artificial se puede llegar al diseño de fármacos de manera más rápida y más eficiente. Eso ya se está haciendo. Se han reducido los tiempos porque el químico allá muy contento hace la sustancia, le hace las pruebas biológicas, funciona, pero en la etapa preclínica y todas estas pruebas ya falla. Cuando se tienen en cuenta todas estas variables preclínicas, químicas y todo esto, se han reducido los tiempos. Antes eran como 12 años para producir un nuevo fármaco y eso ya creo que se ha bajado a la mitad. Sí, porque como tal tenemos antivirales efectivos contra el COVID, ¿no? Exacto, exacto. Llegamos a la vacuna, ya la tenían del SARS original. Exacto. O sea, sí, eso está funcionando. Ya, por ejemplo, hay muchos problemas con cepas de bacterias que son resistentes a ciertos antibióticos y con inteligencia artificial se ha logrado encontrar antibióticos que las puedan ya quitar. Gracias. ¿Alguna otra duda, comentario? Si no, bueno, le agradecemos nuevamente. Gracias.